hoy hablaremos del Jesús histórico. Todos sabemos que de acuerdo, ¿no es cierto?, al relato evangélico, hace 2000 años atrás, en los confines del Imperio Romano, en el Medio Oriente, sobre todo en la zona de lo que hoy corresponde al Estado moderno de Israel, vivió Jesús, que nació, ¿no es cierto?, y que fue preanunciado por un ángel a su madre, que fue condenado por lo predicado, que fue condenado a muerte, y que al tercer día, de acuerdo a la creencia de quienes siguen la fe cristiana, resucitó. De hecho, el propio acto de la resurrección es el núcleo central de la fe. No obstante, no tenemos ninguna otra fuente, no tenemos testimonio, no tenemos una arqueología que nos diga o nos dé más antecedentes de las características físicas, psicológicas de Jesús. Los únicos relatos que conocemos al respecto son los que nos presentan los evangelios, aquellos que se denominan, ¿no es cierto?, los evangelios sinópticos, Marco, Mateo, Lucas y Juan, que lo que buscan entregar es el mensaje de la fe para los millones de creyentes alrededor del mundo. Lo que creemos que se puede dilucidar, o lo que muchos especialistas han intentado dilucidar, si detrás de este relato evangélico, detrás de este mensaje de salvación espiritual, podemos encontrar rasgos físicos, la realidad misma de Jesús en el contexto de su vida. ¿Coinciden las narraciones de los 4 evangelistas con respecto a Jesús? ¿Hay un punto en común entre ellos o cada uno da características distintas sobre Jesús? De estos 4 evangelios, principalmente 2, el de Marcos y el de Juan, entregan información diferente a los otros 2 que hemos mencionado. De hecho, por ejemplo, el de Juan, ¿no es cierto?, que incorpora el Apocalipsis, que no dice relación propiamente tal con la vida de Jesús. También tiene expresiones más bien que podríamos denominar teológicas o filosóficas, habla del Logos. Igualmente Marcos, que aparentemente en su redacción cercana a fines del siglo I, serían aquellos que entregarían información más particular. Sin embargo, Mateo y Lucas tienden, ¿no es cierto?, a repetir escenas de manera similar, quizás contadas con matices diferentes. Por lo tanto, se ha supuesto de que ellos obtienen o han obtenido información o leyeron, ¿no es cierto?, el Evangelio de Marcos, que ya circulaba en ciertas comunidades cristianas, del cristianismo, de lo que se viene a denominar el cristianismo primitivo, principalmente el primer siglo después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, los especialistas creen que Mateo y Lucas beben de 2 fuentes, o sea, aparte, ¿no es cierto?, de los propios relatos que ellos incorporan también cierta lectura de escenas aparecidas en Marco, y también de lo que se ha venido a denominar la fuente Q. La fuente Q, ¿no es cierto?, que es un texto hipotético formado por la escritura de una serie de tradiciones, prácticas de Jesús, su propia prédica, y que de allí, ¿no es cierto?, tanto los evangelistas Mateo y Lucas habrían obtenido información. Lo interesante aquí es que la fuente Q sería anterior a Marcos, por lo tanto, esta fuente Q recogería información sobre la muerte de Jesús y sobre su vida pocos años después de la crucifixión, lo que le permite, ¿no es cierto?, la historia de la Iglesia, conocer más o menos cuáles eran las primeras ideas que circulaban sobre Jesús entre las comunidades cristianas, pocos años después de su muerte. Pero la fuente Q no existe, o sea, una hipótesis. ¿Es una fuente hipotética o existe realmente? Hasta el minuto la fuente Q es una hipótesis que se desprende de la propia lectura de los textos de Mateo y Lucas. Es evidente que hay momentos, escenas, prédicas de Jesús que se repiten en ambos evangelios, y esto se puede hacer a través de un estudio, o se ha hecho, ¿no es cierto?, a través de un estudio hermenéutico, lingüístico, con las palabras que se utilizaban. Se estudia en el contexto y se puede ver que estas palabras ya estaban
ya sea en un hebreo original, en un arameo original, o ya estaban o eran propias de los primeros años luego de la muerte de Jesús. Por lo tanto, no tenemos una fuente Q en el sentido de que algo yo podría mostrar o que podríamos visitar en un museo. Sin embargo, como se hace también en el estudio de otros textos modernos, sobre todo con el alto desarrollo de la hermenéutica en el siglo XX, podemos, a partir de la lectura del propio texto, encontrar que allí, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, duerme otro texto, que sería esta fuente Q, y que es probable que sea anterior a Marcos, que se entendía, ¿no es cierto?, que era el evangelista que vio, ¿no es cierto?, los relatos más cercanos a la muerte de Jesús. También tendríamos que comentar que los evangelios llevan el nombre, ¿no es cierto?, el nombre que ya hemos repetido, pero no significa necesariamente que hayan sido escritos por estas personas o estos evangelistas que así identificamos, que era muy propio de los textos antiguos, que el relato se le atribuyera a alguna autoridad o a alguna autoridad reconocida por la comunidad. En este caso, ¿no es cierto?, habían distintas comunidades cristianas en una primera etapa, conformada fundamentalmente por ex creyentes judíos, que podríamos llamar ahora judíos cristianizados, y con posterioridad, ¿no es cierto?, se fueron incorporando de otros grupos étnicos y que se distribuyeron principalmente por la parte europea del Mediterráneo y hasta el Medio Oriente y el sur de Turquía principalmente. O sea, por ejemplo, Lucas, no es necesariamente que una persona llamada Lucas escribió el Evangelio, sino que Lucas podría haber sido una persona reconocida en una comunidad determinada. Claro, pues lo que podemos conocer es que en el texto de Lucas, en el Evangelio de Lucas, están allí concentradas una serie de creencias de las comunidades cristianas, que posteriormente la Iglesia, la religión cristiano-católica o la institución católica reconocerá como ciertas y evangélicamente ciertas, pero no necesariamente fue escrita por alguien denominado Lucas, sino que atribuidas a la autoridad de un personaje llamado Lucas. Lucas. Y con respecto a la fuente Q, ¿es reconocida por la Iglesia Católica? A ver, dos cosas. En relación a lo que recién estaba comentando, era habitual, ¿no es cierto?, en los pueblos antiguos, que no necesariamente un texto era atribuido a un autor que precisamente escribió el texto, que es muy propio, ¿no es cierto?, de estos textos cristiano-católicos, o no tenían título, sino que el título del texto eran las primeras líneas del propio libro. La fuente Q es reconocida totalmente, ¿no es cierto?, como una fuente real de información de Mateo y Lucas por la Iglesia Católica. Sí, efectivamente. Sí. Ya. Por lo tanto, podemos reconstruir, tenemos que considerar que, por ejemplo, la Biblia menciona a un personaje exterior a la Biblia, en este caso Alejandro Magno, ¿cierto? En el Antiguo Testamento menciona a Alejandro Magno, y a través de estos documentos estudio arqueológico, y sabemos que existió un personaje histórico denominado Alejandro Magno. En el caso de Jesús solamente podemos, como ya lo he dicho, conocerlo a través de los evangelios, estos evangelios llamados sinópticos. Por lo tanto, sería posible, ¿no es cierto?, tras una lectura hermenéutica, de estudio profundo, ¿no es cierto?, del lenguaje, la lingüística, los modos de hablar, la práctica, extraer el Jesús histórico. Y el Jesús histórico, ¿no es cierto?, al menos en el Nuevo Testamento, que es el único parte de la Biblia donde se habla de Jesús, dividir en dos momentos. Uno es el nacimiento, y lo otro que se denomina la vida pública de Jesús. La Biblia no se refiere a lo que nosotros ahora llamaríamos la adolescencia o la primera adultez. Por lo tanto, conocemos la primera etapa, la de su infancia, como hijo de José y María, y hijo adoptivo o hijo legal de José, ¿no es cierto?, puesto que se le preanunció, un ángel le preanuncia el nacimiento a la Virgen María. Y luego, ¿no es cierto?, lo que se viene a llamar la vida pública, que vendría siendo cuando es bautizado por Juan el Bautista
y luego conocemos los eventos, ¿no es cierto?, los milagros y los principales parábolas que Jesús va entregando su mensaje como Mesías. Juan el Bautista era familiar de Jesús. Sí, según la tradición, Juan el Bautista era primo de Jesús. Solo terminar señalando que la Biblia está conformada por dos partes, como todos sabemos: el Antiguo Testamento, donde según el cristianismo está el mensaje mesiánico que preanuncia la existencia de Jesús, y el Nuevo Testamento, donde está la vida de Jesús y su mensaje, que terminaría consolidando, ¿no es cierto?, una de las religiones más grandes del mundo. Este es un tema muy interesante como para acotar en un tiempo tan limitado como el que tenemos, pero continuaremos refiriéndonos a esto en un próximo video. Así que los espero en el siguiente video. Chao.